Queridos confesores, esta noche escucharemos algunas historias que han sucedido en Halloween. Igual, si tienen alguna historia que contar, una que todavía los persigue cuando apagan la luz, mándenla al correo que está apareciendo en pantalla. Quizás sea su voz la próxima que resuene aquí. Ahora sí, tápense bien, cierren los ojos, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Nunca olvidaré esa noche. Era Halloween, y aunque en México no es tan común salir a pedir dulces como en Estados Unidos, en mi colonia siempre había unas cuantas casas que lo hacían. Yo tenía unos 9 años, y ese año me disfracé de vampiro, capa negra, colmillos de plástico y la cara pintada con talco. Salí con unos amigos, con bolsas de plástico, linternas. Todo era risas, bromas y carcajadas, hasta que llegamos al final de la calle. Ahí estaba la casa abandonada. Todos la conocíamos. Tenía las paredes cubiertas de moho, la reja oxidada y el jardín lleno de maleza. Nadie vivía ahí desde hacía décadas. Se decía que una familia murió en un incidente, pero ya sabes cómo son los rumores en los pueblos. Nunca sabes si creerlos o no. Pero esa noche era diferente. Desde la banqueta, con la linterna en la mano, vi algo en la ventana. Era una figura pequeña. Parecía una niña, pálida, con un vestido antiguo, blanco y sucio, que no se movía con el viento. Me miraba y levantó la mano para saludarme. ¿La vieron?, pregunté, con la voz temblorosa. Mis amigos, que al principio reían, se quedaron callados. Sí, dijo uno de ellos. Hay alguien ahí. Nos quedamos paralizados. Nadie se atrevía a moverse. Entonces uno, con esa valentía tonta que da la adrenalina, dijo: a ver, ¿quién entra? El que entra se queda con todos los dulces. Rieron algunos. Yo no. No sé por qué lo hice. No sé qué fuerza o curiosidad me empujó a levantar el cerco y meterme al jardín. Quizá quería demostrar que no tenía miedo, o quizá algo me llamó desde adentro. El jardín estaba cubierto de hojas secas y maleza. El aire olía a humedad, a tierra vieja y algo más, algo rancio, como si algo se estuviera pudriendo. Avancé despacio, con el corazón golpeando dentro del pecho. Había silencio, un silencio espeso. Ni mis amigos hablaban. Solo escuchaba el crujir de mis pasos. La puerta principal estaba cerrada con tablas podridas, pero encontré una ventana floja. Bastó empujarla un poco para que cediera, y un golpe de aire frío me golpeó la cara. Dudé, tenía miedo, pero algo dentro de mí quería mirar. Entré. Adentro todo olía a polvo y madera quemada. La luz de la calle apenas se colaba por las rendijas. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver el interior. Muebles cubiertos de telas, un televisor viejo, un comedor oxidado y un cuadro enorme colgado en la pared. Era el retrato de una niña, de la misma niña que había visto en la ventana. Tenía los mismos ojos oscuros, el mismo vestido blanco, solo que en el cuadro su expresión era fría, como si no tuviera vida. Me acerqué, hipnotizado, y entonces lo vi. Sus ojos se movieron. No fue mi imaginación, no fue un reflejo. Giraron lentamente, siguiéndome, con un brillo húmedo que no debería estar ahí. Solté un grito y corrí hacia la ventana para salir, pero me tropecé con algo en el suelo. Caí de rodillas. La linterna rodó lejos y al levantar la vista vi algo que me heló la sangre. Unos pies pequeños, descalzos, sucios, estaban frente a mí. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Ahora entendía por qué en las películas la gente se quedaba quieta. El miedo no te deja pensar, solo te aprieta el alma hasta que te sientes morir. El aire se volvió pesado
Un olor a ceniza y carne quemada llenó el lugar. Una voz muy baja, casi un susurro, sonó cerca de mi oído. ¿Quieres un dulce? Sentí una mano fría tocarme el hombro. Eso bastó. Me levanté con todas mis fuerzas, salté por la ventana y corrí sin mirar atrás. Mis amigos me esperaban afuera, pálidos, sin decir ninguna palabra. Dicen que grité, que lloré, que me temblaban las manos, pero yo no recuerdo nada más que sus ojos siguiéndome desde la ventana mientras me alejaba. Nadie me creyó, ni mis amigos que quizá no querían creer, ni mis padres, ni los vecinos. Dijeron que seguro era un vagabundo, una especie de ilusión. Pero lo sé lo que vi. Nunca volví a pedir dulces, ni pasar por esa casa. A veces, cuando llega Halloween, los niños nuevos del barrio van a tocar esa puerta por, ya sabes, diversión. Y cada año, alguien asegura ver a una niña detrás del vidrio, saludando con una sonrisa. Una vez, hace poco, un niño desapareció. Solo encontraron su bolsa de dulces y una nota manchada de polvo, escrita con letra infantil, que decía: gracias por visitarme. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba como repartidor en una cadena bastante conocida. No voy a decir el nombre por razones que entenderán más adelante. Solo puedo decir que esa noche cambió por completo mi manera de ver la realidad. Era 31 de octubre, una noche como cualquier otra, aunque en el ambiente se sentía algo distinto. Ya sabes, las calles llenas de gente disfrazada, risas lejanas, música, niños corriendo con máscaras de monstruos y adultos celebrando con copas en la mano. Yo solo quería terminar mi turno, entregar el último pedido y volver a casa. El reloj marcaba las 10:17 p.m. cuando sonó la notificación. Pedido confirmado, para entregar en tal calle en el número X. No me sonaba esa dirección. Quedaba a las afueras de la ciudad, en una zona donde las calles no tenían buena iluminación. Aún así acepté. Era mi última entrega de la noche. Arranqué la moto y me dirigí hacia allá. Mientras avanzaba, las luces de los postes se iban volviendo menos frecuentes y el camino se sentía más y más solitario. Ni un alma, solo el ruido del motor y el sonido hueco de mis pensamientos. Después de unos minutos llegué a la dirección. Era una casa enorme, con un portón negro y una entrada decorada con calabazas, velas y figuras humanas colgando de sogas. Al principio pensé que eran adornos, pero algo en su posición me inquietó. No se movían con el viento. Me bajé de la moto, tomé la bolsa de pedido y caminé hacia la puerta. Antes de tocar, la puerta se abrió lentamente. Del interior salió un hombre, con una máscara blanca sin rasgos, solo 2 agujeros en los ojos. «Buenas noches», dije, intentando sonar tranquilo. El hombre no respondió, solo extendió la mano para tomar la comida. Detrás de él, dentro de la casa, pude ver sombras moviéndose, personas, todos con máscaras diferentes. Payasos, demonios, calaveras. Reían, pero no sonaban como risas. Sonaban como si fingieran ser humanas. Y entonces lo escuché. Un grito, ahogado, venía del fondo de la casa. Era una voz de una mujer, una súplica. «¡Ayuda, por favor!». Un hombre mascarado me miró fijamente, como si hubiera leído mis pensamientos. Mi cuerpo se paralizó. Con una sonrisa oculta detrás de la máscara, extendió la mano con el dinero exacto, como si nada pasara. Pero yo ya había visto demasiado. En una esquina del pasillo, una mujer estaba amarrada a una silla, con el rostro cubierto de sangre seca, los ojos abiertos y un trapo en la boca. Me quedé congelado.
No podía pensar, no podía hablar, solo miraba. Y entonces, detrás del hombre, aparecieron 3 figuras más, todas con máscaras, observándome en silencio. Algo dentro de mí gritó: ¡corre! Y lo hice. No esperé a que dijeran nada. Me di la vuelta, corrí hacia la moto y la encendí con las manos temblando. Mientras me alejaba, pude verlos en el espejo retrovisor, todos parados frente al portón, mirándome irme. No corrieron detrás de mí, no gritaron, solo miraban. Volví al local de entrega sin decir palabra. Marqué el pedido como completado. Entregué el dinero y me fui directo a casa. Intenté dormir, pero no pude. Tenía la imagen de esa mujer grabada en la mente. Cerca de las 3 de la mañana, sonó mi celular. Era un mensaje desconocido. Pensé que sería del trabajo, pero cuando lo abrí, sentí cómo se me helaba la sangre. Sabemos dónde vives. Vives en la colonia tal, en la calle X. Tu mamá se llama tal. Tu hermana va a la universidad tal día, en tal horario. No había manera de que alguien supiera eso. Nadie. A partir de esa noche, dejé el trabajo. Nunca volví a usar la aplicación, ni a pasar por esa zona. Durante semanas sentí que me seguían. Autos que se detenían frente a mi casa por minutos. Sombras que se asomaban desde la esquina. Pasos detrás de mí cuando regresaba de hacer compras. Y lo peor, cada año, el 31 de octubre, recibo un mensaje, siempre de un número diferente. Nunca tiene texto, solo una imagen, una foto tomada desde fuera de mi casa. La última vez, la imagen mostraba algo más, una figura parada en la banqueta, una máscara blanca sin rostro. No necesito que nadie me crea, solo necesito que, si alguna vez haces entregas esa noche y ves una casa con decoraciones demasiado realistas, no te detengas. Porque hay lugares donde Halloween no es una fiesta, es un ritual, y tú podrías ser la ofrenda. Buenas noches. Les voy a contar lo que sucedió en la madrugada del 31 de octubre del 2015. La única vez en mi vida que estuve convencido que moriría y no por causas humanas. Mi hermano mayor y yo vivíamos entonces en el 3er piso de la casa familiar. Nuestros cuartos estaban uno frente al otro, ambos sin puertas, separados solo por el pasillo oscuro y frío del altillo. Las camas estaban colocadas de manera simétrica, de forma que, acostados, teníamos una visión directa de la cama del otro. Él, con su insomnio crónico, solía quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana, absorto de la luz azulada de su teléfono. Yo, desde mi cuarto, era testigo nocturno de esa rutina. Pero esa noche fue distinta. Era Halloween. Para las 11 de la noche, mi hermano ya roncaba profundamente. Yo, sin embargo, a mis 23 años daba vueltas en la cama, abrumado por los problemas de la universidad, una relación que se desmoronaba y la incertidumbre de un futuro que se sentía tan oscuro como la habitación. Mi hermano, de 26, y yo éramos prácticamente extraños bajo el mismo techo, intercambiando no más de 2 palabras a la semana. Sin darme cuenta, el reloj marcó las 3 de la mañana. Una punzada de ansiedad me recorrió la espina dorsal. Me envolví en las cobijas, buscando un refugio que resultaría ilusorio. A los 15 minutos, aún en la delgada línea que separa la vigilia del sueño, un sonido quebró el silencio. Era seco, fibroso, como el crujir de huesos o el quebrarse metódico de ramas de sauce. El ruido no venía de afuera, no era el viento de octubre jugando con las hojas secas. Nacía dentro de la casa, en el 3er piso. Mis padres dormían un piso más abajo, ajenos a todo.
con el corazón latiéndome en el oído. Destapé mi rostro. Mis ojos, ya adaptados a la penumbra, escudriñaron la oscuridad. El sonido era rítmico, insistente, y mis oídos, agudizados por el miedo, trazaron una línea recta hacia su origen. La habitación de mi hermano. Lo que vi me heló la sangre. Su figura, tapada con la cobija, se convulsionaba bajo la tela. No era un movimiento espasmódico de pesadilla, sino algo peor. Era geométrico. Bajo el edredón, algo o alguien estaba construyendo algo. Una estructura imposible, articulada, como si un carpintero demente estuviera armando un mueble de pasillo dentro de su lecho. Y su rostro permanecía en un estado de paz sobrenatural. Los párpados cerrados, la respiración profunda. Una convulsión, pensé, aferrándome a la lógica como un náufrago a un tablón podrido. Iba a levantarme para ayudarlo cuando su boca se abrió. De su garganta brotó un sonido que no era humano, un jadeo agudo, gutural, como el chirrido de un grillo gigante mezclado con el silbido de una serpiente. Era un sonido bajo, pero tan penetrante que sentí que me taladraba el cráneo. El miedo, hasta entonces un susurro, se convirtió en un grito en mi cabeza. La reputación de esta casa, cargada de susurros y sombras, se hizo tangible de golpe. Entonces se levantó, pero no fue un levantarse humano. Su cuerpo se erguió en un movimiento antinatural, invertido. Su espalda era ahora su base, su vientre apuntaba al techo, caminaba, se arrastraba sobre sus piernas. Sus brazos y otras cosas que brotaban de su caja torácica como apéndices huesudos y articulados. Era la escena exacta de Regan descendiendo las escaleras en El Exorcista, pero multiplicada en monstruosidad. Era una araña grotesca, con el cuerpo de mi hermano como su tórax y su cabeza colgando, floja, de ese armazón contrahecho. Su rostro seguía impasible hasta que lo alzó. Sus ojos permanecieron cerrados, pero su boca se abrió de nuevo, soltando el mismo sonido, ahora cargado de una furia indescriptible. Y entonces, esa cosa corrió hacia mí. No hubo tiempo de gritar. Me lancé de bruces contra el colchón, enterrando mi cara en la almohada, apretando los ojos con fuerza. Por el rabillo del ojo, vi esa mesa de miembros avanzar hacia mi cama. Antes de que la oscuridad me cubriera, sentí el peso de múltiples patas hundiendo el colchón a mi alrededor. Ya no era un hombre, era un insecto paralizado bajo la amenaza de su depredador. El miedo me orilló a una estrategia desesperada de la infancia: fingir que dormía. Si no lo veía, no podía lastimarme. Fue inútil. Sentí entonces un aliento en mi nuca, húmedo, tibio, baboso. Era la respiración de algo que no tenía pulmones, el jadeo de un pantano. Las lágrimas brotaron sin control, empapando la sábana bajo mi mejilla. No podía contenerlas. Luego comenzó a olerme. Una nariz fría y húmeda se hundió en mi cabello, recorrió mi cráneo, aspirando mi aroma con la oscuridad clínica de un carnicero inspeccionando una pieza de res. Se detuvo, con su nariz aún presionando mi nuca. Entonces gruñó. Fue un gruñido profundo, vibrante, que surgió de sus entrañas e hizo temblar su cuerpo y el mío. Era un lenguaje de puro odio, un mensaje claro. Ya sé que estás despierto. Sentí entonces el goteo de una baba espesa y fría en mi cuello. Era el preludio. Iba a morir. Esa era la única verdad en el universo. Una garra, no una mano, sino algo huesudo, frío y puntiagudo, me agarró la parte trasera del cuello. La presión era brutal.
Acercó sus labios a mi oído y habló. Su voz era una obscenidad auditiva. Imaginen la voz de Gollum, pero sumergida en alquitrán, con la cadencia siseante de una serpiente y la rabia de un enjambre de avispas. Era pegajosa y sádica. He venido a defender el honor de Sagaltok, escupió con furia. El nombre era imposible, una cadencia de sonidos culturales de mi mente que no podía retener. ¿Sagal qué? Decía. Después de eso, continuó, susurrando, pero eran palabras en un lenguaje ancestral, y maldita que no entendía. Eran susurros que prometían tormento. De pronto, un empujón violento me soltó el cuello. Sentí el peso desaparecer de mi cama y los pasos múltiples y arrastrados alejarse por el pasillo. No me moví. Pasaron 5 o quizás 10 minutos. El miedo era una losa sobre mi espalda. Temía que, al levantar la vista, lo encontraría allí, sonriendo, esperando para terminar lo que empezó. Finalmente, con un valor que no sabía que tenía, giré la cabeza lentamente. El pasillo estaba vacío. Miré hacia la habitación de mi hermano. Allí estaba, acostado en su cama, durmiendo plácidamente, como si nada hubiera sucedido. Pasé el resto de la noche en vela, observando cada uno de sus respiros, preguntándome qué había ofendido, a qué entidad innombrable le había faltado respeto sin saberlo. La mañana llegó, y con ella la normalidad más perturbadora. Mi hermano se despertó como cualquier otro día. Guardé este secreto durante 8 largos años. Cuando finalmente se lo conté, el color se desvaneció de su rostro. Me miró y con una voz temblorosa me reveló su verdad. Ese mismo octubre, él también tuvo una visita. Una noche me vio a mí sentado en mi cama, observándolo fijamente. Incluso escuchó que susurraba su nombre. Cuando él se asomaba, yo me escondía bajo las cobijas. Él pensó que estaba perdiendo la cabeza, hasta que recordó un detalle crucial. Esa noche en particular, yo no estaba. Me había ido de viaje. Al darse cuenta, miró hacia mi cuarto y lo vio. La cosa con mi rostro, pero con los ojos completamente negros. Lo observaba desde la oscuridad, con una sonrisa vacía. En un acto de puro instinto, mi hermano hizo exactamente lo que yo. Se dio la vuelta, se tapó la cabeza y fingió dormir hasta que el amanecer lo liberó. Nunca supimos qué fue lo que invocamos aquel Halloween. Solo sabemos que, en la oscuridad de octubre, las paredes de esta casa se vuelven delgadas y algo del otro lado nos observa y a veces decide cruzar. Nunca olvidaré aquella casa. Desde niño siempre me dio miedo, no solo por su aspecto, sino por la historia que todos de la colonia contaban, especialmente en las noches de Halloween, cuando el viento soplaba entre los árboles secos y parecía traer de vuelta los gritos de los muertos. Decían que hace muchos años ahí vivía una mujer con su esposo. Eran felices, o al menos eso contaban los vecinos. Hasta que una noche, un cigarro mal apagado encendió el infierno. La casa se quemó por completo con el marido adentro. Ella sobrevivió, pero su cordura se consumió con las llamas. Perdió al bebé que esperaba. Su piel quedó marcada por las quemaduras y su mente se fragmentó para siempre. Desde entonces, la conocimos como la loca del pueblo. Crecí escuchando sus gritos a lo lejos, sus risas sin sentido en la madrugada y a veces el sonido metálico de algo arrastrándose por el piso. Con el tiempo, su casa o lo que quedaba de ella se cubrió de maleza, basura y olvido. Nadie quería pasar frente a ese lugar después del atardecer, hasta que un día, cuando yo tenía unos 10 años, algo cambió.
La vieja empezó a limpiar su terreno. Durante días, la vimos despejar ramas y basura, arrastrando maderas con una fuerza que no parecía humana. Nadie entendía por qué. Al cuarto día, sacó una cubeta vieja de pintura, pero el color era extraño. No era blanco ni gris, ni ocre. Era una mezcla enfermiza, algo entre mostaza y el cadáver. La peste que emanaba era insoportable. Un hedor dulzón, como de carne vieja con químicos podridos. Esa tarde, la vimos pintar las paredes calcinadas. Nadie se atrevió a acercarse. Algunos niños decían que la pintura se movía, que escurría como sangre coagulada. Cuando terminó, la fachada parecía sudar. Esa misma noche, comenzaron los gritos. No eran los de ella, eran masculinos, graves, desgarradores, como si alguien ardiera eternamente dentro de esas ruinas. La policía fue varias veces, pero siempre salía temblando, asegurando que dentro solo estaba la anciana, dormida o hablando sola frente a la pared pintada. Fue una vecina la que nos contó lo que realmente pasó. La vieja había guardado las cenizas de su esposo durante años, dentro de una urna que llevaba a todos lados, hasta que decidió mezclarlas con esa pintura podrida. Pintó su casa con él, y desde entonces dicen que el alma del marido volvió, pero no como ella esperaba. Yo lo escuché, una noche de octubre, justo antes de Halloween. Me despertaron los gritos. Salí a la ventana y juro por mi vida que vi una sombra asomarse desde la ventana sin vidrio de la casa. Era la silueta de un hombre, y detrás, el rostro derretido de la anciana. Sonreía. Después de eso, la vieja dejó de salir. Cuando por fin entraron los vecinos, la encontraron colgada del techo, con la soga atada a una viga chamuscada. A su lado, el bote de pintura seco y marcas de manos en las paredes, como si algo hubiera intentado salir de dentro. Hoy tengo 39 años. La casa sigue ahí. Nadie se atreve a comprarla ni a tumbarla. Cada año en Halloween, los niños nuevos en el barrio juran ver luces moviéndose dentro. Algunos incluso aseguran escuchar a una mujer cantando entre susurros: "Mi amor, ya terminé de pintar nuestra casa". Y yo prefiero no pasar por ahí, porque la última vez que lo hice, en la fachada manchada de gris y mostaza, vi una huella fresca de mano, una que goteaba pintura, o algo peor. Hace un año, era pasada la medianoche de 30 de octubre, un día antes de Halloween, y todavía no entiendo por qué sigo en ese departamento. A veces pienso que debí irme desde el primer día que escuché mi propia voz respondiéndome. Todo comenzó hace un par de semanas. Estaba sola preparando café cuando escuché mi voz desde la recámara decir claramente: "¿Estás ahí?". Al principio pensé que era un eco del televisor, pero no estaba encendido. Revisé cada rincón del departamento, incluso abrí la app del teléfono para ver si algún asistente de voz se había activado por error. Nada. Todo estaba en silencio. Un silencio espeso, incómodo, como si algo me estuviera observando. Las noches siguientes, las voces continuaron. Siempre eran frases cortas, aleatorias, y lo más aterrador, todos eran cosas que yo misma había dicho antes. "Cierra la puerta. No apagues la luz. Te escucho". Empecé a pensar que quizá me estaba volviendo loca. Grabé horas de audio mientras dormía, pero lo único que conseguí fue el sonido leve de mi respiración. Hasta la noche del 30 de octubre. A las 2:47 am, escuché algo en la grabación. Era mi voz. No hablaba, susurraba, algo así como un murmullo ininteligible, pero reconocía mi tono, mis pausas. Aumenté el volumen al máximo
y justo antes de que terminara el clip, escuché algo que me heló la sangre. Mañana. Apagué todo y no dormí más. El 31 de octubre, cuando el reloj marcó las 11:58 p.m., me estaba cepillando los dientes, intentando no pensar en eso. El sonido del agua de grifo me tranquilizaba un poco, hasta que, desde la sala, escuché mi voz gritar con una desesperación que nunca había tenido. ¡Para! Me quedé inmóvil, con el cepillo aún en la boca. Salí despacio del baño y miré hacia el pasillo. Estaba vacío, pero algo no encajaba. Las luces estaban encendidas, sin embargo, mi sombra no estaba en el piso. La habitación parecía la misma, pero el aire era más denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Desde la sala escuché pasos, los míos, exactamente mi forma de caminar. Quise hablar, pero otra voz, la mía, me habló desde la oscuridad. Ya llegaste. Sentí como el corazón me latía tan fuerte que casi me dolía. Corrí hacia la puerta, pero el pomo estaba helado, inmóvil, como si estuviera sellado. Cuando giré hacia atrás, la vi. Era yo, idéntica, con la misma ropa, pero su rostro estaba pálido, sin vida. Se acercó lentamente, sonriendo de una forma imposible, y me susurró al oído: ahora te toca escuchar. Desde esa noche ya no escucho mi voz fuera del cuarto, pero a veces, cuando me miro en el espejo, noto que mi reflejo se mueve unos segundos después de mí. Y aunque intento convencerme de que sigo siendo yo, cada día estoy menos segura. Siempre me ha gustado el cine de terror, desde que tengo memoria, pero me fascina la idea de sentir miedo sin estar realmente en peligro. Pero esa noche aprendí que hay miedos que no vienen de la pantalla, sino que se sienten contigo al ver la película. Mi mamá es enfermera, trabaja en el hospital general y a veces le tocan guardias largas. Me crió sola, así que estoy acostumbrada a pasar algunas noches sin ella. Siempre me deja comida hecha, la casa limpia y una lista de lo que debo hacer. Pero el 30 de octubre me dio una advertencia distinta. Mañana me toca guardia, dijo mientras preparaba su mochila. Pero prométeme algo, hija. No veas películas de terror en Halloween. Recuerdo que solté una risa. ¿Por qué? Si siempre veo a mamá. Ella se detuvo un momento, con una expresión que nunca le había visto. Porque en estas fechas, la energía está más cargada. Hay cosas que buscan atención. Y cuando uno abre una puerta con miedo, no siempre se cierra. No le hice mucho caso. Pensé que era una superstición más. Esa noche, 30 de octubre, me quedé sola en casa. Pedí pizza, apagué las luces y puse en la televisión una lista de películas de terror clásicas. El Conjuro, Insidious, La Noche del Demonio. Todo iba normal. Afuera llovía, el viento soplaba y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas hacía que la atmósfera fuera perfecta. A medianoche escuché un golpe seco. Seguro fue el viento, pensé. Luego un sonido como si alguien caminara por el pasillo. No quise mirar. Subí el volumen y seguí mirando. Pero cada tanto, entre los silencios de las películas, juraría escuchar algo respirando cerca del sofá. Alrededor de la 1:30 de la mañana, ya tenía sueño, pero quise ver una más, solo una última, me dije. Elegí una película sobre invocaciones demoníacas, de esas con pentagramas y voces distorsionadas. En una escena, el televisor empezó a parpadear, y al mismo tiempo, el foco de la sala también lo hizo. Se apagó. Por un segundo, la pantalla del televisor se quedó completamente negra.
En ese reflejo vi algo detrás de mí. Era una silueta no humana, alta, delgada, con algo que parecía un rastro alargado. Giré de golpe, pero no había nadie, solo el eco de mi respiración acelerada. Apagué la televisión y me fui al baño a lavarme la cara. Estoy sugestionada, pensé. Mamá tenía razón, me estoy metiendo ideas. Eran casi las 3 de la mañana, cuando escuché los pasos otra vez, lentos, pesados, pero esta vez no eran imaginarios. Escuchaban venir desde el pasillo hacia la sala. Tomé mi celular, encendí la linterna y caminé despacio. El sonido de los pasos se detuvo y entonces, desde la oscuridad, una voz susurró: ¿por qué abriste la puerta? Sentí cómo se me heló la sangre. ¿Mamá?, dije con voz temblorosa. Silencio. Luego algo se arrastró. Un sonido húmedo, como con garras arañando el piso. Dirigí la linterna hacia la sala y lo vi. Una figura encorvada, con la piel grisácea, cuarteada. Tenía una cara de cabra, los ojos negros, sin pupilas. Las manos eran enormes, con dedos largos y escamosos, como las patas de un lagarto. Cada respiración suya era un gruñido bajo, animal, pero con un eco que se sentía humano. No podía moverme. Cuando dio un paso hacia mí, el suelo crujió. La linterna parpadeó y por un instante juraría que sonrió. Corrí directo a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro, me metí bajo las cobijas como una niña pequeña. Lloré en silencio. El sonido de sus pasos se acercó. Pasaron unos segundos y escuché cómo respiraba justo del otro lado de la puerta. Ya estás marcada, susurró. No recuerdo en qué momento me dormí. Solo sé que desperté con los primeros rayos del sol. El corazón todavía latiendo como loco. Fui a la sala. No había nada, pero el piso, sobre las baldosas, quedaban marcas de algo parecido a pezuñas y un olor a azufre tan fuerte que me hizo toser. Cuando mi mamá volvió esa tarde, me encontró en el sillón, pálida, sin dormir. No hizo preguntas, solo se me acercó, me abrazó y dijo en voz baja: te lo advertí, hija, en Halloween, lo que mira contigo no siempre se va. Desde entonces, jamás volví a ver películas de terror el 31 de octubre, porque no importa cuánto lo niegues, hay noches en las que el miedo no viene en la pantalla, sino que lo despiertas al mirar. Era Halloween. Recuerdo perfectamente la fecha, porque los vecinos aún tenían calabazas en las puertas y algunos niños seguían corriendo por la calle, gritando entre risas y disfraces. Yo tenía 9 años y en mi ciudad se hablaba de una figura extraña, el hombre de blanco. Decía que aparecía solo una noche al año, siempre entre el 31 de octubre y el amanecer del 1 de noviembre. Lo describían como un hombre alto, delgado, con la piel tan pálida que parecía brillar bajo la luna, y con algo filoso siempre en las manos. Algunos decían que era un espíritu vengativo, otros que era un asesino que nunca atraparon, pero nadie sabía con certeza si era real o solo una historia para asustar a los niños. Yo, por supuesto, no creía en eso, al menos no hasta esa noche. Aquel Halloween me quedé hasta tarde en casa de un amigo viendo películas de terror. Su mamá nos había dejado dulces y entre risas dijimos que íbamos a invocar al hombre de blanco si alguien se atrevía a mirar por la ventana después de las 3 a.m. Cuando la fiesta terminó, caminé solo a casa.
Eran casi las 3:40. Las calles estaban vacías, envueltas de esa neblina espesa que solo aparece cuando algo va mal. Abrí la puerta de mi casa. Todo estaba en silencio. Me acosté sin pensar mucho, pero algo me despertó poco después. Un golpe seco proveniente del salón. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché pasos lentos, muy lentos. Tomé una linterna y caminé hacia la sala. Desde la ventana, la luz de la calle apenas iluminaba el interior. Entonces lo vi. Afuera, entre las sombras, había una figura. Un hombre completamente vestido de blanco. Su ropa no parecía normal. Era como si estuviera cubierta de una capa delgada de polvo o ceniza. En su manto sostenía algo filoso, una especie de cuchillo grande o un gancho. Mi cuerpo se paralizó. El miedo me caló los huesos. Agarré el teléfono y marqué a la policía, pero la línea solo emitía un pitido, como si no hubiera señal. Miré de nuevo hacia la ventana y ya no estaba. En ese instante, escuché una respiración detrás de mí. Una voz ronca, cargada de odio, susurró: «Esta es mi venganza, maldito». Sentí un golpe seco en el brazo, un dolor insoportable. Caí al suelo y escuché el crujido de mis propios huesos. Quise gritar, pero no pude. Lo único que vi fue el destello blanco cruzando la habitación antes de desvanecerme por completo. Desperté en el hospital. Me dijeron que había sufrido una fractura y que mis vecinos me encontraron inconsciente en la sala, la puerta de mi casa abierta de par en par. La policía no encontró a nadie, pero en la pared, justo enfrente donde me desmayé, alguien había escrito con sangre: «Nunca robes lo que no es tuyo». Entonces recordé algo. Semanas antes, le había robado un trozo de carne a un carnicero del barrio. Era un viejo gruñón, con las manos llenas de cicatrices. Cuando me descubrió, me miró con una furia que nunca había visto en un ser humano. Me dijo entre dientes: «Te juro que te arrepentirás, incluso después de mi muerte». Lo que no entendí hasta después fue que ese hombre había muerto días antes del Halloween en que todo ocurrió. Esa noche fue la última que pasé en casa. Mi madre decidió que nos mudaríamos. De hecho, nos fuimos del país. Pero lo más extraño es que cada año, justo en la madrugada del 31 de octubre, recibo un mensaje de un número desconocido. No hay texto, solo una imagen borrosa, donde se alcanza a distinguir una figura blanca de pie frente a una puerta. Y lo sé que sigue buscándome. Todo comenzó a finales de octubre, pocos días antes de Halloween. Mi familia y yo habíamos viajado a un pequeño pueblo escondido en las montañas de Oaxaca, un lugar tan apartado que parecía detenido en el tiempo. Íbamos a visitar a mis abuelos, que vivían allí desde siempre, en una casa vieja al borde de un cerro. Aquel sitio tenía algo mágico, pero también inquietante. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Ni los perros ladraban, ni los grillos cantaban después del anochecer. Solo el viento, soplando con una fuerza que parecía traer voces lejanas. Mis abuelos tenían dos casas. Una era donde dormían ellos, con la cocina y el comedor. La otra estaba un poco más alejada, con 2 cuartos para los visitantes. Entre ambas había un camino de tierra que terminaba justo frente a la pendiente del cerro. Y la casa donde dormíamos mi hermano, mi primo y yo tenía una puerta de madera vieja, sostenida solo por un cordón de zapatos. Daba directamente hacia ese barranco. Era la noche de 30 de octubre, casi la medianoche. Como ya no había internet ni señal, decidimos jugar un juego de mesa antes de dormir. Todo era risas hasta que, de pronto, me dio sed.
Antes de salir, les hice una broma. No les vaya a parecer momo, ¿eh? Les dije riendo. Pero mientras pasaba frente a la puerta de madera, sentí algo. No sabría describirlo exactamente. Era como si alguien del otro lado me estuviera observando. Esa sensación instintiva, como cuando sabes que un depredador te está mirando. El corazón me dio un salto. Pensé que tal vez era un animal del monte, así que apuré el paso y crucé hacia la otra casa. Adentro, todos seguían despiertos, platicando. Fui al lavadero a servirme agua, y fue justo cuando escuché pasos corriendo hacia mí. Era mi hermano y mi primo, con el rostro blanco del susto. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi primo apenas podía hablar. Tocaron la puerta, pero no era un toque normal. Era desesperado, como si alguien estuviera huyendo de algo. Mi hermano pensó que era yo jugando, así que gritó: «Ya sé que eres tú, no nos asustas». Pero en ese momento me contaron que escucharon la voz de mi mamá desde la otra casa diciendo: «¿Dónde está tu hermano?». Y fue entonces cuando ambos se quedaron helados. Desde una de las grietas de la puerta, vieron un ojo observándolos, pero no era un ojo humano. Decían que era rojo, con una pupila rasgada, como la de un dragón o una serpiente. Se quedaron paralizados hasta que la puerta comenzó a moverse, como si algo del otro lado la empujara. Salieron corriendo sin mirar atrás. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé la sensación que tuve momentos antes frente a esa misma puerta. Mi abuelo, al escuchar la historia, se levantó sin decir palabra y salió corriendo hacia el cerro. Lo seguimos con la mirada desde la ventana. Lo vimos detenerse al borde del barranco, alzando la voz en un idioma que no entendíamos. Luego supe que era náhuatl. Repetía las mismas palabras una y otra vez, casi gritando: «Déjalos en paz, ellos no te pertenecen». Cuando regresó estaba pálido. Nos dijo con firmeza: «A dormir, y que nadie salga esta noche, pase lo que pase». Nadie discutió. Cerramos la puerta, reforzamos el cordón de zapatos con un cinturón y nos acostamos, aunque ninguno pudo dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuelo nos contó lo que había visto. Hace muchos años, dijo, en esa misma colina, los españoles fusilaron a un grupo de indígenas. Sus cuerpos fueron arrojados al barranco sin sepultura, sin perdón y sin justicia. Según la leyenda, a finales de octubre, sus almas se levantan buscando venganza. Persiguen a cualquiera que tenga sangre española, especialmente a los niños. Nos dijo que al escuchar los golpes en la puerta, supo lo que era. Por eso corrió a enfrentarlo, para evitar que se llevara a alguno de nosotros. Mi abuela, con voz temblorosa, nos sirvió café y dijo: «Ya se fue. Tu abuelo lo ahuyentó. Pero no vuelvan a acercarse a esa puerta cuando caiga la noche». Desde entonces, cada octubre, cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad parece más densa, recuerdo el ojo rojo detrás de la puerta, y aunque nunca lo vimos otra vez, todavía siento que algo nos observa desde ese cerro, esperando que alguien vuelva a abrir. Hola, queridos confesores. ¿Qué les ha parecido estas historias? Espero que les estén helando la sangre. Ahora, sigamos con la última historia. Nunca voy a olvidar la primera vez que entré a la casa de los papás de mi mejor amiga. En ese entonces acababan de mudarse. La construcción era nueva, impecable, con paredes blancas y el olor a cemento fresco todavía impregnado en el aire. Aún así, desde que crucé la puerta principal, sentí algo extraño. Era una sensación difícil de explicar,
como si el aire pesara más de lo normal. Había silencio, pero no un silencio cualquiera, sino uno profundo que dolían en los oídos. Ni el viento, ni los pájaros, ni los autos del exterior se escuchaban. Era como si la casa estuviera aislada del mundo, sellada. La primera vez que se lo mencioné a mi amiga, se rió. «Es nueva», me dijo. «Todavía no se acostumbran los sonidos». Intenté creerle, pero cada vez que iba a visitarla, sentía lo mismo. Esa vibración densa en el pecho, esa sensación humana e instintiva de que alguien te está observando desde algún rincón. Era tan evidente que, a veces, mientras platicábamos en la sala, me sorprendía volteando hacia el pasillo, convencida de que había alguien ahí parado. Pasó el tiempo y empecé a visitarla más seguido, especialmente en las tardes. Una de esas veces, su familia había salido y solo estábamos ella y yo. Mientras ella preparaba algo en la cocina, fui al baño. Recuerdo perfectamente cómo el cerrojo de la puerta sonó al cerrarse, y justo entonces escuché pasos. Eran pasos lentos, pesados, arrastrados, que avanzaban por el pasillo. Pensé que era mi amiga, así que hablé en voz alta. «¿Eres tú?» Nadie respondió. Me incliné un poco, esperando ver su sombra bajo la puerta, pero no había nada. Y fue en ese instante que ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mis oídos se taparon de golpe. Fue como si todo el sonido del mundo desapareciera. Ni mi respiración, ni el goteo del lavabo, ni siquiera los latidos de mi corazón. Nada. Era un silencio total, pero con una presión insoportable, como si estuviera bajo el agua. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia la sala. Mi amiga me miró extrañada. «¿Qué te pasa?», me preguntó. Le conté lo ocurrido, todavía temblando, y ella solo se quedó callada unos segundos. Luego me dijo algo que me puso la piel de gallina. A mi mamá también le pasó. Dice que a veces, cuando está sola, escucha pasos en el pasillo y que después viene ese silencio. No supe qué decir. Pensé que tal vez era una coincidencia, pero conforme fueron pasando los días, más personas comenzaron a decir lo mismo. El tío, la abuela, incluso el albañil que ayudó a construir la casa, aseguraban sentir una vibra pesada cada vez que entraban. La familia intentó encontrar una explicación racional: humedad, mala acústica, aislamiento del sonido, pero nada justificaba por qué, en ciertas horas del día, la casa entera parecía perder el contacto con el exterior. Un día, mientras esperábamos en la sala, mi amiga me contó algo que nunca había dicho en voz alta. «Mi papá heredó este terreno», susurró. «Dicen que antes estaba vacío, que nadie lo usaba, pero el viejo que vivía en la esquina contó una vez que, hace muchos años, aquí enterraron a un hombre». Me quedé helada. «¿Enterraron? ¿Cómo que enterraron?» «Sí», respondió. «Dicen que era un trabajador de la hacienda. Murió en un derrumbe y lo dejaron ahí mismo, bajo la tierra. Nadie lo reclamó». No dije nada, solo la miré. Y fue en ese preciso momento cuando lo escuchamos. Un golpe seco en la pared detrás de nosotras, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde adentro. Las dos nos levantamos de un salto. La televisión se apagó sola. Y otra vez, el silencio absoluto. Ese silencio asfixiante que lo cubre todo, que te roba los sonidos, el aire, la razón. Salimos corriendo sin mirar atrás. Esa noche, juré no volver a entrar. Pero cada vez que paso frente a esa casa, siento lo mismo. El aire se vuelve denso, y aunque los autos siguen pasando por la calle, frente a esa fachada el sonido se apaga.
como si el mundo se detuviera un instante. Dicen que las casas nuevas no pueden estar malditas, pero hay lugares donde el tiempo no borra lo que ocurrió antes de que llegaran las paredes, los muebles o los dueños. Solo lo esconden, esperando a que alguien vuelva a escucharlo. Y yo, lamentablemente, lo escuché. Queridos confesores, espero que hayan disfrutado de estas historias ocurridas en Halloween. Si es así, me gustaría que dejaran un me gusta al video. Eso me ayudaría mucho. Disfruten esta temporada de terror, confesores. Suscríbanse y comenten si algo así les ha pasado. Quizás en algún momento sus confesiones sean las próximas que escuchemos todos. Y recuerden tener los ojos bien abiertos. Ahora, sigan durmiendo.